reunidos para adorar a Cristo, ¿no? Y qué importante juntarnos, poder estar juntos en armonía, cantando al Señor con una voz, representando que somos un cuerpo, ¿no? Y ahora juntos escuchando la palabra de Dios con la intención de obedecerle. Y qué importante estar acá, ¿no? En el templo, estar juntos. Y este lugar es especial no por la historia que tiene nuestra iglesia, sino por la obra de Dios que hizo en nuestros corazones, ¿no? Y ahora podemos juntarnos y adorar a Cristo. Y qué importante, ¿no? Venir con esta actitud. Y sé que muchos vienen preparados para escuchar la palabra. Y bueno, vamos a hacer eso, ¿no? A estudiar la palabra de Dios, a ver lo que el Señor tiene para nosotros como iglesia. Y me gustaría, antes de empezar, poder orar. Así dejamos este tiempo en las manos del Señor y que sea Él quien nos guíe. Oramos. Señor, queremos agradecerte por este tiempo tan importante en nuestra semana, Dios. Gracias por regalarnos estos momentos, Dios, donde podemos adorarte con libertad, donde podemos abrir tu palabra y que cada hermano, Dios, pueda tener la copia de las Escrituras en sus manos, Dios, y podemos ver lo que tú dices, Dios. Así que hoy queremos escuchar tu voz y estamos acá, Señor, esperando a que nos hables. Así que te rogamos por esto, Dios, a que seas claro, que hables a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad. Y bueno, Señor, ayúdanos a prestar atención, a poder discernir tu voz, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 16, y vamos a seguir con el estudio de que venimos anteriormente, que es un miembro saludable. ¿Está en la imagen o en Canva, Benja? Ahí está. ¿Hacemos para atrás? Ahí va. ¿Uno más? Ahí está, gracias, Benja. Ahí está. Bueno, ahí estamos porque algunos hermanos del sonido de la multimedia no están, así que estamos tratando de coordinar nosotros. Pero bueno, lo importante es que tenemos la palabra de Dios. Y estamos estudiando esto acerca de un miembro saludable y hablamos acerca de qué importante es tener salud espiritual, ¿no? Como miembros de la iglesia, siendo ejemplos a los que aún no son miembros, pero los que no son miembros de la iglesia también deberían apuntar a esto, ¿sí? Y es como un norte que nosotros estamos teniendo de diferentes mandamientos y preceptos que el Señor nos dejó en su palabra. Y nos habíamos quedado ahí. Estudiamos tres características de un miembro saludable, y es que se congrega. Hablamos acerca de que es importante estar juntos, no solo en esta reunión, sino en las demás reuniones de la iglesia, y también de forma informal juntándonos en casa, ¿no? Adorando a Cristo, quizás en nuestra casa con algunos hermanos. También hablamos de que un miembro saludable sirve a Cristo, ¿sí? Entiende que es un esclavo de Cristo y está para eso. También que resuelve sus conflictos, ¿no? Hablamos acerca de qué importante resolver los conflictos con los hermanos, porque de otra manera no podríamos estar bien con Dios, ¿sí? La Biblia dice: ¿cómo amás a Dios que no ves, si no amás a tu hermano que ves, ¿no? Entonces, qué importante esto. Y hoy vamos a continuar con este estudio, y una característica más es que un miembro saludable ofrenda. Un miembro saludable ofrenda, ¿sí? Y vamos a 1 Corintios 16, yo sé que ahí ya lo tienen, 16:1. Vamos a leer el texto, ¿sí? Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, tenemos este texto acá, lo voy a poner en la pantalla, no sé si se ve, pero
qué importante esta instrucción que hace el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Y fíjense en el versículo 1, dice en cuanto a la ofrenda. Es decir, esta iglesia ya sabía de lo que se estaba tratando. Estaba hablando de la ofrenda. Había una ofrenda que se estaba recolectando por todas las iglesias, ¿sí? Porque había una hambruna en Jerusalén, había sido profetizada en Hechos capítulo 11, 28 al 30, por Agabo, había profetizado una hambruna, que iba a haber hambre en Jerusalén, y esto sucedió. Entonces, cuando sucede esto, los creyentes en Jerusalén estaban padeciendo hambre, o sea, prácticamente que si no lo ayudaban se morían de hambre. Entonces, lo que hace Pablo es empezar a movilizar a todas las iglesias, o a muchas iglesias. Estaban en un momento en 2 Corintios 8, habla acerca de las iglesias de Macedonia, ahí la podemos incluir a Filipos y a Tesalónica, esos dos lugares. También el apóstol Pablo en el versículo 1 habla acerca de las iglesias en Galacia, ¿sí? Y las iglesias estaban siendo parte para ayudar a los hermanos necesitados en Jerusalén. Y entonces decían, recojan ofrendas, ¿sí? Recojan ofrendas para juntar, para ayudar a estos hermanos que están padeciendo. ¿Está bien? Varias iglesias se unirían y ahora se le ordena el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Ustedes también ayuden. Fíjense en el versículo 1. Haced vosotros también. Háganlo ustedes. Entonces esta es una orden que le da el apóstol Pablo a los Corintios. Ustedes también tienen que hacerlo. No es una opción, son nuestros hermanos. Si son nuestros hermanos, no podemos ser indiferentes en esto, tenemos que hacerlo. Y después el apóstol Pablo lo que hace es decir la forma en la que se debe hacer esto, ¿no? Y ese es el versículo 2, el que vamos a estudiar. Esto fue un momento en la historia, esta necesidad fue particular, pero los principios que tenemos en el versículo 2 lo podemos aplicar a nuestra iglesia para las situaciones en general que tenemos en la iglesia. Puede incluir la ayuda a los necesitados o a hermanos en otros lugares, pero también estamos hablando de la ofrenda sistemática que se da cada domingo. Porque el principio de Dios es eterno y llega hasta nosotros y esto nos da luz de qué forma debemos ofrendar nosotros. ¿Está bien? Y ahora es lo que vamos a estudiar, fíjense. Tiene que ser regular la ofrenda. Fíjense en el versículo 2, dice cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. La ofrenda debe ser regular, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo le dice, cada primer día junten una ofrenda, ¿no? Y Pablo iba a llegar y le iba a llevar a ese lugar. Entonces este principio nos queda a nosotros, a nuestra iglesia, en esta época. Los creyentes se juntaban el primer día de la semana, el domingo. Ellos se juntaban ese día porque había resucitado Cristo. Entonces ellos se juntaban a adorar a Cristo. Y dice este día, porque la ofrenda termina siendo una adoración a Dios también. Por eso es este día. Y es importante que sea en este día. Que sepa que no es bueno, doy así nomás, sino más bien, no, esto es una ofrenda para adorar a Cristo también. Esta ofrenda se la estoy dando a Cristo. Es para mis hermanos, pero yo se la estoy dando a Cristo. ¿Se comprende la idea? Bueno, la ofrenda sería con este propósito, adorar, es reconocer quién es Dios. Y se haría el primer día de la semana. Pero no se haría solo un día de la semana, sino fíjense que dice cada primer día. Entonces es cada domingo. ¿Está bien? Cada domingo. Esto habla de regularidad. Cada domingo. No una sola vez y listo, sino cada domingo junten. Los creyentes en esta época, nosotros entendemos que ellos se ganaban la vida al día. Entonces lo que ellos ganaban por día iban separando y llegaba el domingo y lo daban, ¿no? Por ahí hoy lo tenemos que aplicar a nuestro contexto. Hay personas que también ganan al día, entonces deberían separar algo y el domingo ofrendarlo. O algunos cobran por semana, o por quincena, o por mes. Lo importante es ser regular, la regularidad, cada domingo.
O cada mes, pero el día domingo. ¿Se comprende la idea? Cada mes. Entonces la ofrenda debe ser así. Debe ser regular, no una vez y listo. No de forma esporádica, no lo que tengo en el bolsillo y lo tiro ahí, sino debe ser como un acto de adoración a Cristo y debe ser con regularidad. Yo lo quiero aplicar a nuestra iglesia, lo que estamos viviendo hoy. O sea, si vos cobrás por mes, tenés que dar todos los meses. Es así la aplicación de esto, ¿sí? Vamos a aprenderlo un poquito más adelante. Segundo, bueno, antes quiero hacerte una pregunta. ¿Das tu ofrenda de forma responsable cada vez? ¿Vos sos un miembro de esta iglesia y vos estás comprometido por ofrendar lo que Dios te dio en tu iglesia local? Esto es importante, ¿eh? Esto es para tener salud espiritual, nosotros necesitamos hacerlo. ¿Estás comprometido como miembro de la iglesia a dar regularmente? Este es un principio que tenemos. Otro, tiene que ser personal. Fíjense cómo sigue el texto, versículo 2. Cada uno de vosotros es personal. Es decir, cada uno. En este cada uno podemos decir cada miembro o cada creyente. Es decir, quiero hacer una aclaración. No hay una excusa o una razón válida para que un creyente no se haga miembro de una iglesia. Todos los cristianos se tienen que hacer miembros de la iglesia. No existe el creyente que no es miembro de ninguna iglesia. Es dudoso eso, ¿sí? Entonces el Nuevo Testamento asume que los cristianos se hacen miembros de la iglesia, pertenecen a la iglesia. Como dijo el pastor el domingo anterior, creían y se añadían a la iglesia. Y ya eran parte de esa familia. ¿Está bien? Entonces es importante que tengamos esto. Entonces cada creyente, cada miembro de la iglesia tiene que dar la ofrenda. No solo los que tienen el don de dar, no solo los que tienen más recursos, no solo los ricos, no solo los líderes, no solo los más maduros, no solo los que les gusta dar, todos y cada uno. La iglesia es tu familia. Y vos tenés que verte así como un miembro de esta familia. Y Dios te dice, ofrenda. Quizás en tu familia es el hombre solamente que trabaja. Y está bien decir, como familia damos esta ofrenda. Y ahí se cumple cada uno, está bien. Por familia dar la ofrenda estaría bien. Tenemos unos numeritos nosotros, en donde nosotros por familia lo hacemos y eso está bien. Por ejemplo, si vos sos un joven y te hiciste miembro hace poco y vos vivís con tus padres todavía, vos podés ofrendar. Si tenés dos opciones, de lo que vos trabajás, separás y lo pones en la ofrenda familiar. Está correcto eso. O pedís tu propio número y lo podés hacer, no hay ningún problema, ¿sí? Eso ya es una decisión personal. Lo importante es que estemos ofrendando y que sea cada uno de vosotros. Si te hiciste miembro de la iglesia, pide un número. O como familia piden un número. Porque ofrendar es un privilegio y ningún cristiano debe ser privado de ese privilegio. La realidad es que ofrendar no es una carga. Si vos ves 2 Corintios capítulo 8, vos te vas a dar cuenta que ofrendar es un privilegio. Había unos hermanos muy pobres que Pablo le dijo, oren por la iglesia en Jerusalén. Y ellos dijeron, no, para nosotros ofrendar es un privilegio. Y en su profunda pobreza dieron hasta lo que no tenían. ¿Por qué? Porque ofrendar es un privilegio y ningún cristiano tiene que ser privado de esto. Por eso dice cada uno, cada miembro. Bueno, les doy algo importante que podemos hacer. O sea, nosotros estamos en un momento en el país que a veces aumenta todo y vos cobras tu sueldo y pasó una semana y se te acabó la mitad del sueldo casi. Y en la tercera semana ya estás frito, ¿no? ¿De dónde agarro? No tengo que hacer una changuita. Y bueno, a muchos nos toca hacer eso, no hay problema. Pero, ¿sabes? La ofrenda es algo muy importante, que cada creyente deberíamos separarlo al principio, cuando recibimos lo que merecemos por nuestro trabajo.
Y si lo hacemos de esa forma, vamos a ofrendar siempre. Porque si no, decís, bueno, yo voy a ofrendar, recibo el sueldo y voy a ofrendar dentro de 2 semanas. Y ahí te puede pasar de que no ofrendes entonces. Porque vas a gastar la plata y no te va a alcanzar. Decís, ¿cómo voy a ofrendar si no me alcanza? Bueno, pero ofrendarlo al principio. Recuerden que nosotros los cristianos vivimos por fe. Y esta fe debe alcanzar también lo económico. ¿Está bien? Vamos a ver unos versículos más adelante, pero quiero avanzar con el estudio. Y miren cómo dice. Dice, la ofrenda debe ser planificada. Vamos a avanzar rápido. Dice, ponga aparte algo. El versículo 2. Ponga aparte algo. Esto, ¿sabes qué habla? De ponerlo aparte en su casa. No es que viene con la plata a la iglesia y ahí más o menos junta. No, ponga aparte algo. Habla acerca de hacerlo en su casa. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice, como propuso en su corazón, ¿no? Proponer en el corazón es proponer en la mente, es pensar. Es decir, bueno, voy a poner aparte algo. Voy a planear. ¿Cuánto le voy a dar al Señor? ¿Sí? Este tipo de ofrenda implica un plan. Se puede ofrendar de forma espontánea, a veces lo hacemos, no hay problema. Pero este tipo de ofrenda regular debe ser planeada y no espontánea. Planifiquemos ofrendar, hermanos. Sentémonos con la familia y digamos, ¿cuánto podemos dar al Señor? ¿Qué porcentaje de lo que gana esta familia puede dar al Señor? Y ponerlo aparte. Esto implica tener en consideración o elaborar anticipadamente o con antelación. ¿Sí? Tenemos que planearlo esto. Esto es algo que no se nos puede pasar. Es muy importante. Pregunta, ¿te tomaste tiempo para pensar cuánto ofrendar? ¿Separás el dinero en tu casa? ¿Oraste a Dios por esto para que el Señor te dé sabiduría en cómo ofrendar en medio de esta economía que no sabes cuánto van a valer las cosas? Un paquete de azúcar vas un día hasta 300, el otro día hasta 600. Hay que orar y pedirle a Dios sabiduría. El principio trasciende la historia y este principio es eterno y permanece para siempre y debemos obedecerlo hoy, no importa la situación en la que estemos. Y por último, es proporcional. Fíjense, dice según haya prosperado. Según haya prosperado. Quiero hacer una entre paréntesis y quiero decir algo acerca del diezmo. El diezmo es algo que fue una ley dada al pueblo de Israel en un momento dado. Y ellos pagaban impuestos y daban el 10% de algo, el 10% de otra cosa y el 3% de otra cosa. En total, el pueblo de Israel daba el 23%. No daba solo el 10%, ¿sí? Entonces daba el 23%. Y este es un tema para otra predicación, seguramente Diego en algún momento lo va a tocar y lo va a enseñar, o quizás en la escuela bíblica, pero quiero decir que nosotros no tenemos que dar el diezmo. Nosotros podríamos separar lo que ganamos, el 10% de nuestras ganancias y darlo. Eso es algo que recomendamos, pero no para obedecer ese mandamiento, sino por una cuestión de orden y nada más. ¿Está bien? Cierro el paréntesis. Proporcional tiene que ser. Bueno, así que no nos tenemos que comparar con otros. Algunos ganan más, algunos ganan menos. No intentes llegar a un número ideal que no es tu realidad. Ni más alto, ni más bajo. No pienses en cuanto a una ofrenda ideal como en un número, porque a Dios no le interesan los números, a Dios le interesa el corazón. A Dios no le interesa cuánto das, sino cómo das, con qué actitud lo das. Para muchos, 1,000 pesos va a ser muy poco, pero para muchos 1,000 pesos va a ser todo lo que tiene. Eso no es importante, hermanos. Dependiendo de lo que haya ganado, puede traducirse prosperado. Un creyente debería acrecentar su ofrenda a medida que aumenta su sueldo, porque según haya prosperado, o podría menguar su ofrenda si le baja el sueldo, ¿no? No es que si vos decís, no, yo me comprometí a dar este número, lo voy a hacer, pero por ahí después tu familia pasa necesidad y no es la idea. Vos tenés que ofrendar entendiendo esto, según haya prosperado. Hay veces que los que trabajan por su cuenta ganan
tanta plata, un mes, y el otro mes, otro dinero. Y bueno, según eso ofrendá. No hay problema, Dios quiere que vos des con alegría, con una actitud buena en el corazón, según haya prosperado. Pero si vos en el 2016 estabas ganando 10.000 pesos y ofrendabas 1.000 pesos, en el 2023, si ganás 100.000 pesos, no sigo ofrendando 1.000 pesos. Debería subir eso o no, ese número, porque es según haya prosperado. ¿Está bien? Y hay momentos donde un hombre puede quedarse sin trabajo y no tiene nada. Vamos a suponer que pasa eso. Y bueno, no prosperé nada, entonces no di nada, porque no tengo ni un centavo. No sé si a alguien le pasó eso alguna vez, pero podría llegar a pasar. Si no prosperaste en nada, si ganaste 1.000 pesos, bueno, separá una parte de esos 1.000 pesos. No es importante el número, hermanos. Vamos a ver algunos textos con respecto a esto, con la ofrenda y el dinero. Todo es de Dios. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor, así que no le estamos haciendo un favor a Dios. Dios es dueño de todo. Dios no necesita nuestro dinero, Él es dueño de todo, ¿sí? Así que no es que le estamos haciendo un favor a Él, sino más bien que es un privilegio que Dios nos da a nosotros poder dar para su obra y ser parte de eso. Dios nos da la capacidad para obtener el dinero. Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Sí? Dios no te da el dinero, Dios te da el poder para hacer el dinero. Sin tus capacidades no podés ir a trabajar y tener el dinero. Pero ¿saben quién te dio todo eso? El Señor. Dios se agrada del generoso. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciara, él también será saciado. Dios se ocupa de lo que se ocupan de los necesitados. Fíjense en este texto. A Jehová presta el que da al pobre. No dice Jehová presta al que da al pobre, dice a Jehová presta el que da al pobre. Es decir, yo le estoy prestando a Dios cuando estoy ayudando al necesitado. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios no es deudor de nadie. No te jactes cuando des, es hipocresía. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta. ¿Sí? Eso es algo muy importante. No quieras mencionar el número que vos das, no quieras mencionar que vos das siempre, no quieras mencionar eso. Es hipocresía. La única alabanza que nosotros queremos recibir es la del Señor. Así que no te jactes cuando des. Otro, da en secreto. Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Sí? Da en secreto. No necesitamos saber que ayudaste a un hermano, que ayudaste al otro. No sabés, hermanos, oren por mí porque estoy recontento. Ayudé a tal hermano, ayudé al otro. No queremos saber eso. Quédatelo para vos y con el Señor. Porque si no, ya tendrías ahí tu recompensa. Que te digamos, qué bueno. Pero mejor que eso te lo diga el Señor. Da en secreto. Da con alegría. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Da con alegría. Da entendiendo esto, que todo es de Dios, que dar es un privilegio y que estoy siendo parte de algo mayor y que el dinero, que es algo físico, se puede transformar en recompensas eternas. Y da con alegría. Y por último, da como Cristo dio. En 2 Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, todo se habla de la ofrenda. Y en el medio Pablo muestra la motivación para ofrendar, y es esta. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su riqueza fueseis enriquecidos. Jesús, teniéndolo todo, se despojó y se hizo nada, se hizo un hombre. Se hizo pobre. Y en su pobreza, muriendo en la cruz, nos bendijo a todos. Él dio todo y nos bendijo a todos. Y nosotros hagamos lo mismo. Por amor, demos de nuestro dinero, aunque eso implique muchas veces tener un poco menos. Aunque eso implique no comprarnos lujos. Aunque eso implique a veces no pagar Netflix. No importa. Demos y
y seamos de bendición a la iglesia que el Señor nos dio. Y hagámoslo por amor, ¿sí? Bueno, en conclusión, un miembro saludable ofrenda, ¿sí? Tenemos este principio, hay mucho por estudiar, mucho por ver, hay muchas cosas que no lo podemos ver por el tiempo, pero sí quería dejarles este principio. Demos de forma planificada, de forma proporcional. Recuerden que es personal, es a cada uno de nosotros y tiene que ser regular, ¿sí? Es un compromiso que hacemos con el Señor. Y cuando nos comprometemos con el Señor, Él espera que lo hagamos. Jesús dijo que tu sí sea sí. Vamos con otro principio, ¿les parece? Un miembro saludable se sujeta a las autoridades de la iglesia impuestas por Dios. Un miembro saludable se sujeta a las autoridades. Vamos a 1 Pedro 5:5. ¿Me quieren acompañar? Busquen en la Biblia 1 Pedro 5:5. Lo puse en la pantalla, pero por si hay alguien que no puede buscar en su Biblia, pero busquemos ahí en la palabra de Dios este principio tan importante. 1 Pedro 5:5. Del versículo 1 al versículo 4, el apóstol Pedro le da instrucciones específicas a los ancianos de la iglesia. Que ellos deben estar en medio de la grey, que ellos deben hacerlo no por fuerza, sino siendo de ejemplo, ¿no? De la grey. No sometiendo a las personas, sino más bien incluso los pastores deben someterse los unos a los otros, ¿sí? Con los miembros de la iglesia. Y tienen que ocuparse de la grey, tienen que alimentar a la grey, tienen que velar por la grey, tienen que orar por la grey. Pero ahora el mandamiento se le da a los creyentes hacia las autoridades de la iglesia. Eso está en el versículo 5, fíjense. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El primer punto es este: sujétate y no seas soberbio. Estamos hablando de la sujeción de los miembros de la iglesia hacia los pastores de la iglesia. En este caso nosotros tenemos un pastor que es Diego, ¿sí? Así que está hablando específicamente de nuestra sujeción hacia Diego. ¿Está bien? Quiero ponerle nombre y todo para que quede bien claro cómo funciona el tema de la sujeción. La Biblia dice que tenemos que sujetarnos y este pasaje va a mostrar una característica muy importante de alguien que no se sujeta. Y quiero remarcar eso en este punto. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Y está hablando acá de los jóvenes. A los jóvenes generalmente les cuesta más sujetarse a las autoridades. Muchas veces, no sé si todos los jóvenes, pero es su característica. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice: huye de las pasiones juveniles? Hay cosas que pasan en la juventud que después, a medida que pasa el tiempo, deberían ir desapareciendo estas cosas y deberíamos crecer en madurez. A veces esa juventud nos sigue toda la vida y eso no es bueno. Pero recalcando esto de la juventud, podría ser un joven en edad, pero también un joven espiritual. ¿Está bien? Pero esto es para todos los miembros de la iglesia. Y fíjense qué significa la palabra soberbio. La palabra soberbio en griego es huper éfanos y significa, huper es aparecer y éfanos es encima de otros. Es decir, es esta persona que cree estar por encima de otros. No está por encima de otros, pero cree estar por encima de otros. ¿Se comprende la idea? Piensa que está por encima de otros, pero no lo está. Este es el caso. Dios puso a las autoridades de la iglesia por encima de los miembros, aunque las autoridades deben sujetarse también a los miembros, pero Dios, de forma soberana, puso en este sentido de orden de la iglesia a un superior.
que es un pastor o un anciano. Podría ser. ¿Está bien? Y la tentación para los miembros de la iglesia es no sujetarse porque se creen superiores. Esa es la tentación. Entonces el principio es: sujétate y no seas soberbio o no te creas superior. Aparentar por encima de otros es chistoso, en realidad, porque es una creencia solamente, pero es una ilusión, porque en realidad no estamos por encima de nadie, ¿sí? Es lo contrario a la humildad. La humildad es la actitud mansa de considerar más a los otros, de considerar como superiores a los otros, de dejar de pensar en mí y pensar en los otros, ¿sí? Esa es la actitud humilde que tenemos que tener los creyentes. Y el texto nos dice que lo que nos impide sujetarnos a las autoridades de la iglesia es la soberbia de nuestro corazón, ¿sí? Quiero que veamos esto un poquito. No sujetarnos a las autoridades que Dios puso en la iglesia no es un tema de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ciertos asuntos. No se trata de eso. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, entonces no me sujeto. Eso es una excusa en realidad, sino que es un asunto de orgullo y soberbia del corazón. Es un asunto de soberbia, no de estar o no de acuerdo. Puedes estar o no de acuerdo, pero con humildad debes sujetarte. El Señor nos manda esto. Somos soberbios cuando no estamos de acuerdo con las decisiones pastorales y no expresamos nuestro descontento ni buscamos explicación directa, sino que me encierro en mi corazón. Yo tengo razón y no me importa lo que me van a decir. No está mal estar en desacuerdo, ¿no? Pero cuando pasa eso debemos acercarnos a las autoridades y pedir explicaciones. Y al entender, sujetarnos. Somos soberbios cuando yo creo que podría tomar mejores decisiones que el pastor en cuanto a la vida de la iglesia. No, ¿por qué hizo esto el pastor? Yo haría esto o haría lo otro. Si Dios quisiera que haya otro pastor o que alguien de nosotros sea el pastor, ya Él lo hubiera hecho. Si yo pienso que podría tomar mejores decisiones que el pastor en los asuntos de la vida de la iglesia, ¿por qué no te puso a vos de pastor entonces? Porque seguramente que Dios quería que Diego sea nuestro pastor. Y recuerden que si nuestro pastor está calificado con las calificaciones 1 Corintios 3 y Tito 1, entonces a este pastor lo puso el Espíritu Santo. Él no se puso solo. No lo puso otro pastor, lo puso el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que es algo fuerte que a mí, por ejemplo, me choca en el corazón, pero es la verdad. Somos soberbios cuando ignoro las directivas, las sugerencias o consejos de la autoridad pastoral. Somos soberbios cuando creo que nuestro pastor debería ser otro, creyendo ser más sabio que Dios. Si Dios lo puso. ¿O una más? Esto está en Hebreos 13:17, acompáñenme. El punto es: sujétate y ayuda a llevar la carga. Sujétate y ayuda a llevar la carga. Vamos a ver rápido este punto. Sujétate y ayuda a llevar la carga. Hebreos 13:17 dice así: obedeced, perdón, me tomo un poquito de agua. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Sujétate y ayuda a llevar la carga. Acá en este texto tenemos algunas cositas. Primero tenemos obedecer y sujetarnos. Segundo, tenemos que los pastores velan por nosotros, es decir, están alerta a nuestro cuidado. Y tercero, es que no le hagamos el trabajo más difícil de lo que ya es. No le seamos una carga para nuestros pastores, en este caso para nuestro pastor. Bueno, quiero hacer una entre paréntesis, dice a vuestros pastores porque Dios planeó la iglesia para que haya más de un pastor en la iglesia. Hoy tenemos uno, pero nosotros deberíamos esperar que en nuestra iglesia se levanten más pastores de nuestra congregación.
Y cuando se levante debemos sujetarnos a ello, de igual manera que nos sujetamos a Pastor Diego. La palabra obedecer es dar crédito o dar credibilidad. Es decir, ¿vos crees que Diego es tu pastor? ¿Vos crees que esta es tu iglesia y que esta iglesia tiene un pastor? Reconocelo. Reconoce a tu pastor. Si vos no reconoces a tu pastor como tu pastor, no es el pastor, es mi pastor. ¿Sí? De eso se trata esta palabra. De obedecer primero es dar credibilidad, reconocer que Él está encargado. Él es el líder, Él es el pastor. ¿Podés decir esto del pastor de tu iglesia? ¿Qué es esta? ¿Podés decir, Diego es mi pastor? ¿Él es mi pastor? Uno dirá, no, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Sí, eso es una realidad, pero Jehová puso a este pastor. Eso es importante, Dios lo puso. Entonces, si Él es tu pastor, le debes obediencia. Si le das credibilidad, si le das crédito y reconoces que Él es el pastor, la obediencia será el resultado de eso. Si realmente es tu pastor, entonces le obedecerás, harás lo que te dice. ¿Saben qué significa obedecer? Obedecer, hacer caso. Te dice algo y hacerlo. Significa eso. Vamos a ahondar eso, obviamente que si te dice algo que va a afectar tu vida, algo que va en contra de la palabra de Dios, claramente que vamos a decir que no, pero este es un principio que hay que obedecer. Si los consejos, la directiva, las cosas que nos dice van acorde a la palabra, deberíamos poner ese esfuerzo en obedecer, porque es nuestro pastor. La palabra sujetaos significa reconocer autoridad. Sujetarse es reconocer que está por encima mío. Mi pastor es mi hermano también, pero está por encima mío también. Yo puedo exhortar a mi pastor y él puede exhortarme a mí. Eso es una realidad porque es un hermano. Pero yo no estoy por encima de mi pastor en autoridad, mi pastor sí. Eso lo establece el Nuevo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento también hay autoridades, pero estamos hablando ahora de la iglesia, ¿sí? Dos acciones, obedecer y sujetarse, dar credibilidad, reconocer autoridad, porque ellos velan por nuestras almas. Ven que necesitamos en lo espiritual y quieren suplir. Ellos van a rendir cuentas por nosotros. Bueno, nuestro pastor va a rendir cuentas por todos nosotros. Bueno, por los miembros, ¿sí? Pero si vos no te sujetás, fíjense en el versículo dice, para que lo hagan con alegría. Sujétense para que lo hagan con alegría, para que velen y estén alegres los pastores. Pero si vos haces todo lo contrario que te dice, criticas todo lo que dice, puede que su ministerio no lo haga con alegría, ¿no? Puede que lo haga quejándose, dice el versículo. La palabra queja es angustia, es un suspiro. Otra vez, hermano, hace lo mismo. Es una expresión de dolor que está sintiendo. No es como se queja de esa queja pecaminosa que dice otra vez lo mismo, sino un suspiro, una angustia, como cuando tu hijo anda por el mal camino. ¿Cómo te sentís como padre o como madre? Esa es la angustia que siente el pastor cuando los miembros de la iglesia caminan de forma desordenada. Es una angustia la queja acá. Porque si no te sujetas al pastor, puede que no vele por tu vida con alegría. Si te dice esto o hace lo contrario, puede que no lo haga contento. No es que quiera controlarte, sino que desea lo mejor para vos. Quiere guiarte a Cristo. Y le duele cuando te alejas de Cristo. Si te dice congregate, congregate. Si te dice lee la Biblia, léela. Si te dice sirve a Cristo, sirve a Cristo. Si te dice trabaja y no te metas en deudas, trabaja y no te metas en deudas. Es el cuidado pastoral y es un beneficio para nosotros. No es algo malo, es algo bueno, es un beneficio para nosotros. Hermanos, pero si nosotros nos dedicamos en la iglesia y nos tomamos la atribución de juzgar al pastor, de criticar al pastor, de murmurar del pastor, que es una autoridad puesta por Dios,
luego no las veremos con Dios, porque Dios es quien lo puso y lo hemos rechazado. Nosotros podemos ser los causantes de las angustias del pastor. Y que si nuestro pastor un día se va de nuestra iglesia, que sea porque Dios lo llevó a otro lado, ¿no? Y no porque nosotros le hicimos la vida imposible. Deberíamos mostrar sujeción a nuestro pastor. Sujeción en lo general, por ejemplo, en el devocional. Adivinen quién decide qué devocional hace la iglesia. El pastor lo decide. El horario de la reunión lo decide el pastor. Las reuniones que tenemos, grupos pequeños, rendiciones de cuentas, adivinen quién lo decide. El pastor. Sujetémonos a eso. A cómo se hace el ministerio, el pastor. Sujetémonos. Y también en lo particular. Cuando te da un consejo a vos, a tu familia, sujétate al pastor. Sujetate al pastor. Vamos a pasar a otro punto. Vamos avanzando. Y vamos a Santiago, capítulo 5. Quiero que ustedes, sé que vamos rápido y estos son temas que se pueden tocar en una prédica cada tema, pero se tomó la decisión de hacerlo así y bueno, me tengo que sujetar, ¿no? Me lo pidió el pastor. Así que vamos a Santiago, capítulo 5, versículo 16, y vamos a ver que un miembro saludable no solo ofrenda y se sujeta a las autoridades, sino que rinde cuentas, ¿sí? Rinde cuentas. Un miembro saludable rinde cuentas. Y rendir cuentas implica confesar el pecado a otros. Fíjense, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este es un texto que está al final de la carta en Santiago y nosotros entendemos por el contexto literario de que se está hablando acerca de una debilidad espiritual y que esta persona ya no tiene ni fuerzas para orar, ya está mal y hasta incluso puede llegar a estar dolido físicamente a causa del pecado y tiene que llamar a los pastores de la iglesia para que vengan a orar por él y que lo rescaten prácticamente, ¿no? Y este texto, antes de estar abatido prácticamente, tenés que hacer algo. ¿Qué cosa? Esto, rendir cuentas. Porque si vos haces esto, te va a guardar de estar completamente abatido y ni siquiera ni ganas ni fuerzas ya de orar. Pero si vos haces esto, te guardará de esto, ¿sí? Fíjense, confesaos vuestras ofensas unos a otros. La palabra confesaos es concordar. Significa eso, concordar con. Otros lo dicen de otra forma, es decir lo mismo que. ¿Está bien? Concordar con o decir lo mismo que es confesar. Es un mandamiento que está en imperativo y también significa reconocer. Entonces este es un mandamiento del Nuevo Testamento que tenemos que obedecer todos y es reconocer algo y es concordar con alguien o decir lo mismo que alguien. ¿Está bien? Ahí vamos construyendo la palabra. ¿Qué tengo que confesar? Fíjense lo que sigue. Vuestras ofensas. Vuestras ofensas. La palabra ofensa se traduce en el Nuevo Testamento como pecado, como delito, como transgresión. Con esas tres cosas. Entonces, confesar el pecado, te está diciendo prácticamente, ¿sí? Tenemos que confesar el pecado, decir lo mismo que Dios en cuanto al pecado. Por ejemplo, tengo una lista larga de pecados que tenemos que confesar y que podemos llegar a caer. Se la voy a leer y ustedes vean si algún pecado le calza. ¿Está bien? Si algún pecado encaja con su vida. Y que si no lo estás confesando, tenés que confesarlo con nombre y apellido. ¿Está bien? No es me cuesta hacer las cosas, es soy un perezoso. No es me cuesta la mirada, tengo lujuria en el corazón. ¿Se comprende la idea? Miren la lista. Lujuria, mentira, envidia, chisme, murmuración, vanagloria, mundanalidad, egoísmo, orgullo, incredulidad, robo,
avaricia, pereza, enojo, homicidios, iras, borracheras, conmiseración, rebeldía, impiedad, ansiedad, malos pensamientos, blasfemias, idolatría, hipocresía y sensualidad. Bueno, hay más pecados, pero anoté esos. Entonces, cuando vos estás por confesar el pecado, confesalo así, como la Biblia dice que es ese pecado. ¿Está bien? No es, me cuesta dar, no, soy avaricioso. ¿Sí? Así tendría que funcionar la confesión para que sea efectiva. Confesala a Dios, pero mirá lo que dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Unos a otros. ¿Y quiénes son unos a otros? ¿Yo y Dios? ¿Dios y yo? Mis hermanos, los miembros de la iglesia. No confesarle al vecino o a alguien que viene de visita a la iglesia, sino a mi hermano. ¿Y quién es mi hermano? El que recibió a Cristo. ¿Está bien? El creyente. A esa persona. Y esto nos va a guardar de estar abatidos espiritualmente. Entonces, esto es una práctica que tenemos que tener en la iglesia. Y pensá, ¿a quién le vas a confesar tu pecado? ¿A Dios? Seguro. ¿Pero a qué hermano? ¿Qué hermano te da confianza? Que vos sabés que no le va a contar a otros tus cosas. Que sabés que va a hacer lo que dice el versículo. Y orad unos por otros. Que va a orar por vos. Pensá en ese hermano y hacelo. Y rendir cuentas implica pedir consejo también. Rendir cuentas implica pedir consejo. Ahí en Proverbios 12:15, tenemos un ratito más, así que podemos ir avanzando. En Proverbios 12:15 dice así: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El camino del necio, el necio es la persona sin sabiduría. Es la persona que ve la sabiduría de Dios y la menosprecia. Sabe la Biblia, pero no la aplica, podemos decir, ¿está bien? Y encima cree que está bien. Ese es el necio. Porque el necio piensa que su camino es derecho. La palabra derecho es sin curvas. La curva, ¿saben cómo es, no? Su camino está todo torcido, pero él dice, está re derechito mi camino, ¿no? Error, este es el necio. ¿Y por qué cae en eso? Porque es su opinión, según el texto. Porque es en su opinión, no es la realidad, es tu opinión. Y la opinión es como decir, a sus propios ojos. A sus propios ojos el necio está bien. Y ahora acá se hace un contraste. Mas el que obedece el consejo es sabio. Sabio no es el que sabe todo. Sabio no es el que vive una vida impecable. No, sabio es el que reconoce su incapacidad y que pide consejo. Y que dice, ¿qué hago? No sé qué hacer. Ayuda. Ese es un hombre sabio. Y van a ayudarle. Y después aplica el consejo, ¿no? Y sigue el consejo. Entonces, rendir cuentas implica pedir consejo. ¿Saben qué? Es imposible saber todo acerca de todo, ¿no? Es imposible eso. Es imposible que sepamos toda la Biblia. Es imposible que sepamos a la perfección cómo manejar nuestra vida cristiana. Es imposible. No existen los todólogos. Es imposible que una persona entienda todo acerca de un asunto. Es imposible. Necesitas más personas sabias que estén aconsejándote. Aunque nosotros pensemos que estemos bien, eso no significa que estemos bien. Pidamos consejo más bien. Por ejemplo, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué amistades tengo? Si me mudo o no me mudo, si me mudo a este lugar o no me mudo a este lugar, si hago esto o hago lo otro, ¿sí? Se comprende entonces en cada cosa de la vida. Nosotros, si sirvo en este ministerio o en el otro, entonces nuestra vida debe ser una práctica constante de pedir consejo. Vos podés acercarte a una persona sabia, a un matrimonio sabio, si sos un matrimonio, y decirle, ¿qué consejo me darían para mi matrimonio? Estamos pasando por esto. Y escuchar y recibir el consejo, no pensar que ya tenés todas las respuestas, porque eso es imposible, no se puede. ¿Sabés qué? El domingo a la mañana me seré una changuita para hacer, ¿qué me aconsejás? Y uno dice, si me va a aconsejar que no, ¿para qué le voy a preguntar, no? Si ya sé lo que me va a decir.
Bueno, pero podés acercarte, quizás vos estás pensando de forma equivocada y te ayuda con la escritura a pensar apropiadamente. ¿Está bien? Este nuevo trabajo gano más dinero, pero me sacrifico tiempos con la familia, sacrifico tiempo con la iglesia y bueno, casi no voy a tener vida, pero gano más y mira todo lo que me voy a poder comprar. Está bueno, ¿no? Eso de comprarse mucho. Pero pidamos consejo antes de tomar decisiones, ¿sí? Pedir consejo no es avisar lo que ya hice. Mirá que ya hice esto. Eso no es pedir consejo, eso es alguna necedad. Eso es querer justificar solamente lo que ya hice y decir, bueno, por lo menos lo dije. No, hay que pedir consejo antes de tomar decisiones. Y bueno, vemos unos versículos. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Sí? Piensa que es sabio, pero no lo es. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Es decir, esta persona se habla bien a sí misma y dice, nadie se va a dar cuenta de lo que hice. Nadie va a saber el mal que hice y nadie va a aborrecer esta iniquidad que hice. Y nadie me va a reprender por lo que hice, porque nadie se va a dar cuenta. Pero esto es un engaño, porque Dios saca a la luz las cosas. Un hombre que no rindió cuentas, terminó rendiendo cuentas de la peor manera. Este fue David. Él asesinó y adulteró. Antes no rindió cuenta, después tampoco rindió cuentas y tuvo su consecuencia. Y Natán hizo una parábola, una alegoría, y le dijo, tú eres aquel hombre, tú hiciste esto, tú mataste, tú adulteraste, tú hiciste esto. Y David terminó rindiendo cuentas, pero de la peor manera. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Le dijo al prójimo, ¿no? Pequé, sí, pequé, pero después que lo descubrieron, después que Dios sacó a luz, después de que ya hizo todo lo malo, y después todas las consecuencias que vino por este pecado fueron desastrosas para la nación de Israel y no solo para la familia de David. Si no rendimos cuentas, hombres y mujeres de Parque Leloir, vamos a terminar rindiendo cuentas de la peor manera. En la lona, se diría, ¿no? En el peor momento de nuestra vida, y las consecuencias van a ser inevitables. No vamos a poder evitar las consecuencias, ¿sí? Bueno, hermanos, quiero que podamos meditar en esto y la realidad es que son muchos principios que tenemos que ver y no nos alcanza el tiempo para hacerlo porque realmente queremos que la palabra de Dios pueda ser meditada también en el corazón y vamos a dejarnos con estos 3 principios más y si Dios quiere en otra oportunidad vamos a ver los otros que faltan quizás, pero vamos a repasarlo. O sea, un miembro saludable se congrega, ¿sí? Un miembro saludable sirve. Un miembro saludable resuelve sus conflictos. Otro más, un miembro saludable ofrenda. Un miembro saludable, a ver, ayúdenme. Antes de rendir cuentas, se sujeta a las autoridades. Y el último, un miembro saludable rinde cuentas. Yo cuando estudio estas cosas, yo digo, wow, me falta un montón. Si vos ves cada punto y cada área, vos decís, todo eso hay que hacer. Sí, pero es Dios en nosotros. Créeme que si Dios nos dio estos mandamientos, estos principios para hacerlo, Dios espera que lo hagamos bien, pero que lo hagamos en dependencia de Él. Y nosotros, qué bueno es terminar el sermón así, no podemos hacerlo. Permitámosle a Dios obrar en nuestro corazón de tal manera que nos capacite para poder hacer esto, ¿sí? Y todas estas cosas hagámoslo, pero con la actitud correcta, con amor, ¿sí? Y no juzguemos al que no lo hace, no critiquemos al que no lo hace, no nos sintamos superior porque nosotros lo hacemos y los otros no, sino más bien digamos, esto lo hizo Cristo en mi vida. Yo lo hice porque lo hizo Cristo en mi vida, ¿sí? Oremos. Señor, queremos agradecerte por este tiempo tan importante que pudimos compartir como iglesia. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia en nuestras vidas, Dios, y cómo
has obrado en nosotros. Realmente, Padre, venimos delante de ti con un corazón humillado porque vemos tu palabra, vemos tu ley, vemos tus mandamientos, vemos tu carácter y nos vemos a nosotros mismos, Dios, y decimos juntos, no podemos. No llegamos, nos cuesta y hasta a veces incluso podemos frustrarnos por falta de éxito en estas cosas, porque lo intentamos, pero de nuevo no vuelve a pasar. Pero Señor, quiero que obres en nuestros corazones de tal manera que podamos estar capacitados para poder hacerlo, Dios. Ayúdanos a poder ofrendar de forma regular, hacerlo por amor, hacerlo con generosidad, hacerlo con alegría. Ayúdanos a ofrendar de la manera apropiada, de la manera correcta, con un corazón contento. Hacerlo en secreto y que no nos queramos jactar delante de los demás. Ayúdanos, Padre, a sujetarnos a las autoridades que tú pusiste en nuestras vidas, Dios, con humildad. Ayúdanos, Dios, a no pensar que estamos por encima de los otros, sino más bien a que tengamos la actitud de Cristo de humildad, Señor, que siendo todo se hizo nada y que nosotros aprendamos de Él, de su mansedumbre, Dios, y podamos vivir una vida humilde, sujetos a las autoridades puestas por ti, Padre. Rogarte también para que nos libres de no rendir cuentas, Padre. Ayúdanos, Dios, a rendir cuentas en nuestras vidas, a que nosotros, Dios, podamos rendir cuentas de la manera que tú esperas, Dios, confesando nuestras faltas a otro hermano, que sea confiable, que pueda orar por nosotros, Dios. Y ayudarnos a pedir consejo, a sacar la vergüenza y el orgullo de nuestro corazón y poder decir, no sé todo, no sé esto, ayúdenme. Ayúdanos a pedir consejo y poner en nuestro camino personas que nos den consejos sabios, Padre, también, para poder vivir esta vida que tú nos diste para tu gloria, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén.